Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Nuevamente acá, hombre. 2 de julio. 2 de julio, ¿qué te Un parece? verano en un calor En impresionante. un par de días celebramos la independencia de los Estados Unidos. Así es, pastor. Felicitamos a este gran país. Amén, ¿Verdad? amén, Que nos amén. ha dado Amén. muchas oportunidades y sobre todo la libertad. Sí, Eso es señor. muy importante. Así es, así es. Ujú. Hoy vamos a iniciar la parte 15 del foro. Amén. El Señor nos ha permitido llegar hasta aquí hoy y será del capítulo 8 la cuarta parte. Como habíamos hablado en otras oportunidades, este capítulo 8 es muy importante, es muy central dentro del libro. 490 años. Y amerita pues que le dediquemos tanto tiempo. Claro. Para empezar, pastor, sería bueno una oración, ¿no? Seguro Para que que el sí. Señor y el Espíritu de Dios nos Amén. guíe. Amén. Padre, gracias te damos en este momento por tantas bendiciones, Señor, que de ti recibimos cada día, cada momento. Señor, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo bendecidos por ti. Bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre en este momento, a todos aquellos que de una u otra manera estarán conectados con nosotros, que seguirán este foro y también a aquellos que posteriormente se unirán a él. Bendice a nuestro hermano Iván en su afán de poder expresar las ideas de este libro. Bendice a nuestro hermano Andy, que está a cargo del aspecto técnico, y también bendíceme a mí, Señor, en la exposición. También te pedimos que bendigas a tu iglesia como un todo, donde quiera que se encuentre, y a aquellos que te aman, que te siguen, que te adoran también, Señor, dales una bendición especial. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí, de poder servirte en la pequeña fuerza de nuestras capacidades, que tú nos las das para poder hacerlo. Y gracias por toda tu bendición. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor. En la página 347 Ajá. es el punto 4 y hay un subtítulo que es la 347 interpretación. o 347. 347. Sí. Página 347. ¿No es la 344? No, yo la tengo aquí en la 347. Mira. La interpretación histórico-mesiánica. ¿O es la que vamos a tener? Sí, ahí es donde vamos a empezar hoy, que fue lo que nos quedó faltando la vez pasada, que la dejamos Yo para... pensaba que todavía faltaba. No, es Ok. para hoy, Sí. la interpretación histórico-mesiánica de la profecía de Daniel, Daniel 9, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Entonces, como sé que hay una orientación muy específica para una versión de la Reina Valera, vamos a leer esta misma profecía de Daniel, pero la voy a leer en la Reina Valera 1960, que es la que comúnmente se conoce. Entiendo que más adelante usted nos va a hablar de otra Reina Valera, donde se basó para esta interpretación. Pero la diferencia podríamos decir que es mínima, pero sí es importante en la parte en que usted se detiene a analizar las 70 semanas. Dice el libro de Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El 27 para terminar. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa es la versión Reina Valera 1960. ¿no? En la página 349, concretamente, ya usted se detiene a analizar
la profecía de las 70 semanas. En el último párrafo, en la parte de abajo, dice: he aquí la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24. La transcribimos para el propósito de nuestro estudio de la versión Reina Valera del año 1909, que a su vez procede de la traslación del arameo y hebreo de 1569 por Casiodoro de Reina, y las revisiones de 1602 por Cipriano de Valera, y la del siglo XIX, 1862. Entonces ya ahí viene versículo por versículo. Sí, bueno, gracias hermano por su introducción. La mayoría de las personas cristianas no saben o no están acostumbradas a la misma mecánica de la existencia dentro de la iglesia y demás, de que la Reina Valera que ellos tienen en sus manos no es escrita así de una manera, no es lo original. Ya, ok. ¿Se da cuenta? O sea, la traslación original, si nosotros la tuviéramos hoy en día, quizás no la entenderíamos. Correcto. Está escrita en un español arcaico, ¿ves? En el español que hablaban esta gente que llegaron a América, en Colón. Sí, entonces, o sea, la primera versión se hizo en 1569, que la hizo Reina, y después Valera la revisó en 1609, ¿no? 1602, Cipriano de Valera, sí. Y después hubo una versión hasta 1862, no hubo una versión, y por último otra en 1909, que fue cuando yo me convertí, era la que estaba en la iglesia, y en ese momento, claro, ya existía la versión del 60. Sí. Pero la Biblia que más existía en la iglesia, en lo que era la iglesia en ese momento, era la de 1909. Entonces, claro, tenía un idioma, un lenguaje muy difícil, debido a que había muchos arcaísmos ahí, muchas cosas, tú sabes, que ya no se usaban en el español, y eso fue lo que motivó a que se hiciera la revisión del año 60, que fue muy bien recibida por la iglesia, y que la mayoría de las congregaciones evangélicas en este momento usan. Sí. ¿No? También han venido un montón más de versiones después de eso, pero la versión del 60 no cabe duda que es muy querida, tuvo un éxito extraordinario. Sin embargo, todas las versiones, sea cualquiera de ellas, tienen sus dificultades, tienen sus diferentes problemáticas, ¿no? Y vamos a ver una de ellas aquí ahora, una de las diferentes formas, porque todo depende en gran medida de cuál es la postura que tiene el que traduce, el que está haciendo la versión, etcétera. No podemos negar el subjetivismo. La subjetividad no se puede negar. Aunque el que pienso yo, y lo digo por mí mismo, que la persona que está haciendo una traducción de la Biblia, una versión de la Biblia, lo hace con una honestidad fuera de toda duda, y por muy objetivo que quiera ser y muy literal que quiera ser, no cabe duda que también la subjetividad funciona, la parte subjetiva, que es lo que yo creo sobre algo. Porque el griego, el hebreo son idiomas muy ricos en significado. Entonces usted puede tomar un significado y desechar otro, ¿no? Y no siempre la hermenéutica trabaja, no siempre. Hay un escritor español muy bueno que se llama José M. Martínez, ¿la has escuchado? Sí, hermenéutica bíblica, es maravilloso, pero se deduce de ahí que el problema de la subjetividad o del aspecto subjetivo, o sea, de aquel que está haciendo la versión, puede intentar o puede ver en lo que está traduciendo la interpretación que ya él previamente tiene sobre un aspecto, sobre un asunto. Sumado a eso la cultura, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y gracias por referirte a eso. Sí. Aunque se sobreviene también que independientemente ya de la cultura general que esa persona tenga, se sobreentiende que para tú poder hacer una versión de la Biblia, tú tienes que conocer el griego, tienes que conocer el arameo, tienes que conocer toda esa cultura. Yo tenía un profesor en el seminario que quería que yo aprendiera ugarítico. El tipo una maravilla, un puertorriqueño, una maravilla con los idiomas esos antiguos.
Pero yo digo, ¿para qué yo quiero saber lugarístico? Yo a estas alturas del juego, no, si yo tuviera 20 años tal vez sí, pero no a estas alturas. Pero él sabía el arameo, él sabe porque está vivo, sabe el arameo, sabe el griego, sabe el hebreo, y es una maravilla hablar con él. Tú te enriqueces tremendamente hablando con él. Pero hay cosas que realmente a estas alturas, quizás yo no le digo eso a un joven, ¿no? Claro. El joven que estudie todo lo que pueda, claro. Pero para mí ya no va a funcionar. Entonces, sí, podríamos empezar a considerar esto y a ver hasta llegar hasta el punto que yo te quería explicar. Esta interpretación se encuentra en la página 347 de la primera parte del libro, la interpretación histórico-mesiánica de la profecía de Daniel 9, capítulo 24 versículos capítulo 9, versículos 24 al 27. Esta es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Por supuesto, después que tú descuentas las profecías que tienen que ver directamente con el Mesías, con la promesa del Mesías, estas profecías se vuelven muy importantes en lo que tiene que ver con la proyección histórica del pueblo de Israel y al mismo tiempo con el futuro que Dios está previendo para la iglesia en épocas históricas mucho después del cumplimiento de esta profecía. La profecía está dada para Israel, y es importante que entendamos eso y que podamos comprender eso. La mayoría de los autores, la inmensa mayoría de los autores, entiende que esta profecía está dada para Israel. Sin embargo, no cabe la menor duda que subyace una especie de expectativa de qué es lo que va a ocurrir después que esta profecía se aplique a Israel. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Termina todo en el fracaso, en la destrucción final? ¿O hay una esperanza para un pueblo que viene después de esto, ¿no? ¿O el mismo pueblo de Israel es el que va a tomar over? ¿O es un pueblo nuevo, una calidad nueva que va a ser considerada como un nuevo Israel? Por eso yo le digo algunas veces a los estudiantes y le digo a algunas personas con las que converso que tienen diferentes puntos de vista, hay diferentes interpretaciones del Apocalipsis, la preterista, la dispensacionalista, ¿cómo se llama? La idealista, etcétera, etcétera. Y yo le digo a veces, cuando nosotros usamos el término Israel, estamos usando la misma palabra, el mismo vocablo, pero quizás no estamos usando el mismo concepto. ¿Ves? Hay personas que se refieren a Israel solamente como el pueblo étnico, la etnia judía que se llama Israel hoy en día. Pero quizás yo estoy usando la palabra Israel en el sentido en que lo usaba Pablo. Pablo allá en 1 Corintios 10 dice Israel según la carne. Obviamente él no usa ahí el término Israel según el espíritu, pero si hay un Israel según la carne, lo obvio es que lo que se desprende de la idea es que hay un Israel según el espíritu. Y si vamos a Romanos capítulos 9, 10 y 11 y vemos desde el principio todo lo que él dice sobre los judíos, sobre quién era el verdadero judío, capítulo 3, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que Pablo está pensando en un Israel de tipo espiritual. O sea, para Pablo el concepto de Israel, y es lo trascendental de Pablo, es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Lo trascendental de Pablo que es que fue el primero, claro, yo pienso que por inspiración del Espíritu Santo. Pero fíjense que tenemos que darnos cuenta que estamos hablando con un maestro de Israel, con un fariseo, con una persona que conocía las leyes, con alguien que incuestionablemente estaba empapado y vivía dentro de lo que era la mentalidad judía. ¿Ves? Que este hombre ha tenido un salto de calidad tan grande que él tiene que entender que Israel para Dios no es solamente un pueblo físico o étnico, sino es un nuevo pueblo universal. Ok, con ese preámbulo un poquito largo vamos a tratar de entrar en esta profecía, ¿verdad? Dice, ya establecimos en páginas anteriores cuáles son los puntos de vista generales de esta interpretación de las 70 semanas o hebdómadas de Daniel. Antes de pasar a considerarla en resumen, solo resta añadir que en los comienzos de la historia de la Iglesia,
La mayoría de los padres de la iglesia son los próceres, que continuaron, esto está entre paréntesis, que continuaron la obra inmediatamente después que de la desaparición de los apóstoles, y nos llama la atención que ningún padre de la iglesia osó nunca jamás llamarse apóstol. ¿Ok? Como hoy en día tenemos. Claro. Tenían una posición mesiánica sobre la profecía de las 70 semanas. Esto quiere decir que creían que esta profecía se había cumplido completamente en la primera venida de Cristo a la tierra. Para ellos no había tal cosa como división de las 70 semanas en 69 y una futura. Ni nada quedaba para cumplirse en el futuro con respecto a esa profecía. Fue dada para el pueblo racial de Israel. Este pueblo había rechazado al Mesías y ahora comenzaba una nueva era, la de la iglesia, que acogida al nuevo pacto alcanza una nueva dimensión en el plan de Dios para la humanidad. O sea que desde el momento en que la iglesia comienza a desarrollarse, dentro de aquellas luchas tan tremendas que tuvo que enfrentar primero con los judíos ortodoxos, que no entendían claramente que los gentiles podían venir a la iglesia sin tener que circuncidarse, sin tener que guardar el sábado, sin tener que cumplir todas aquellas leyes, y eso lo podemos ver en el mismo Nuevo Testamento, ¿verdad? En los Hechos, en Gálatas, en todo eso, en la lucha de Pablo. Entonces, después de eso, todas las pugnas que hubo con el Imperio Romano, con el paganismo, etcétera, etcétera. Una vez que el cristianismo sale vamos a decir así, del círculo judío en el cual se engendró, no cabe duda de eso, el cristianismo va a enfrentarse a un mundo completamente hostil, que no entiende cuál es el mensaje. Por supuesto, el mensaje lo entienden una serie de personas que son salvas y se va conformando a la iglesia, pero no cabe la menor duda de que el mundo romano no entendía ese mensaje. Ellos vivían dentro de una mentalidad de muchos dioses, de muchas creencias. Para ellos no había ninguna contradicción entre una creencia y otra. Tú podías creer que la luna era de queso y el otro podía creer que el sol era de espagueti y no había ningún problema. Y somos el imperio. Y somos, exactamente. Lo fundamental ahí era que el emperador era el que aunaba todas esas contradicciones, ¿no? Porque el emperador era el descendiente de Eneas, de los dioses, etcétera, etcétera. Y entonces Eneas, el que se había escapado de Troya y había fundado Roma, leyenda, la Eneida de Virgilio, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, el emperador era el personaje o la figura que unificaba todas esas contradicciones y todas esas diferencias, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas con las que la iglesia tuvo que enfrentar en ese momento. Pero incuestionablemente para la iglesia, y eso es una cosa que se necesitaba en ese momento. Si en ese momento, imagínate por un segundo que tú fueras judío y yo fuera gentil. Y que entonces yo entendiera que tú eras el pueblo de Dios y que yo era una especie de segundón, Entonces, ¿con qué energía, con qué fuerza iba a enfrentar yo a ese mundo que estaba en contra mía? Si al final yo soy un segundo, Dios me tiene aquí por una pura misericordia, no porque me lo merezco ni porque soy realmente un hijo de Él. Bueno, Pablo se dedica con una mandarria en la mano a destruir esa falsa interpretación. No, tú eres la iglesia y como iglesia, ahora tú estás hablando del nuevo pacto, tú perteneces al nuevo pacto. Por ejemplo, siempre me llama la atención al escritor dispensacionalista Riley, que él dice que un nuevo pacto se hace con el pueblo que tenía el antiguo pacto. Bueno, esa es la lógica de Riley y parece muy lógica, pero realmente no es la lógica de Dios. Dios hace un nuevo pacto. Sí, la hace en principio con aquellos judíos, pero se expande ese nuevo pacto a toda la humanidad. Claro que sí. ¿Ves? Entonces yo pertenezco a ese nuevo pacto. Y está bien, soy hijo por adopción, he sido adoptado como hijo, pero soy hijo con todos los derechos de hijo. Claro. Entonces el cristiano gentil tenía la capacidad, tenía la fuerza moral y tenía la fe y todas las cosas necesarias para enfrentarse a ese mundo hostil y decirle: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios,
yo tengo todas las prerrogativas que como hijo o hija de Dios, Dios me ha dado para yo poder ir a este mundo, denunciar este mundo pagano, entregado a la idolatría, entregado al pecado, y decirle que hay una esperanza para este mundo. Hay un Salvador que vino de Israel, pero que está programado por Dios desde la misma caída del ser humano en el Edén. Y ni Adán ni Eva eran judíos. Entonces, son cosas que cuando uno las mira panorámicamente, las entiende y te da una alegría de saber que Dios no tenía en mente solamente un pequeño pueblo en un lugar. No es que Dios desprecie ese pueblo ni lo deseche, porque está claro en la Biblia que no lo desecha. Pero Dios tiene también en mente a toda la humanidad y a todas las razas y a todos los pueblos del mundo. Si no fuera así, estaríamos muy mal, pienso yo. Sí. Por eso hablamos de nuevo pacto, ¿no? Entonces, también fíjate que la mayoría de estos padres de la iglesia eran gentiles. Correcto. La inmensa mayoría. Sí. De hecho, si hubo algún judío, no lo sé. Por ejemplo, aquí en el segundo, por ejemplo, Bernabé era discípulo de Juan, pero no estoy seguro si este era judío o no, ¿verdad? Bernabé. Yo creo que Bernabé sí era judío. Sí, discípulo del apóstol Juan. Clemente de Alejandría, ya entramos en los gentiles, ¿verdad? Orígenes, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, que fue el autor de la primera historia de la iglesia que se conoce. Julio el Africano, Julio Hilariano y Agustín de Hipona, entre los más importantes, fueron todos mesiánicos, ¿verdad? Es cierto que hubo algunos que otros futuristas, como Ireneo de León, pero este futurismo no se daba nunca en el sentido que hoy lo entienden los dispensacionalistas, que es muy importante aclarar. Estos padres de la iglesia entendían que la profecía de Daniel ya era un hecho cumplido, ¿verdad? Su posición fue definida posteriormente como histórica, cumplida en la historia, y mesiánica, cumplida por el Mesías. O sea, histórico, mesiánico. Entendemos por qué se llamaba así, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No. Ok, continuemos. En la página 348. Sí, correcto. La Escuela de la Teología del Nuevo Pacto, que establece que este nuevo pacto ha abierto una dimensión. Déjenme aclarar algo para que los hermanos lo sepan. Una nueva dimensión. Desde el punto de vista de la teología, yo sigo la teología del Nuevo Pacto. Okay. O sea, el propósito nuestro es hacer entender que el Nuevo Pacto es el que determina mi fe, es el que determina mi creencia, es el que determina mis doctrinas. Hablo mucho con un hermano muy culto, un doctor en química, que tenemos aquí como miembro, donde su posición escatológica es otra, pero yo respeto cualquier posición. Pero entonces, yo le digo, sí, el Antiguo Testamento está vigente para mí desde el punto de vista moral. O sea, yo puedo tomar el Salmo 23, por ejemplo, que es el más famoso, y predicarlo y aplicar los valores morales que ese salmo tiene. Es palabra de Dios. ¿Comprende? Cuando yo leo la ley del Sinaí, yo veo ahí la expresión moral de la ética de Dios, de lo que Dios es, y lo puedo aplicar a mi vida. Pero lo que yo no puedo hacer es decir que eso tiene la misma vigencia que tiene el Nuevo Testamento. Por eso somos una iglesia neotestamentaria. Porque cuando yo voy al Sermón del Monte, ahí la moral, la ética, el mensaje de Cristo y su ética se elevan a un punto muy superior de la ética del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor, lo estoy diciendo ahora aquí, lo estoy enseñando en las clases de los miércoles, porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo, y estoy diciendo, el Señor dice, a los antiguos dijeron, mas yo digo. Entonces, el único que puede cambiar o superar, porque de hecho no le está cambiando, está superando la ley, es el que la hizo, es el que la estableció. Las palabras son muy claras, yo no he venido a abrogar la ley, exactamente, he venido a cumplirla. Ok, pero también dice al final del capítulo, en el capítulo 5, versículo 20,
O sea, al final de ese segmento dice, porque si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de Dios. O sea, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Aquellos que guardaban celosamente la ley. El Señor está diciendo, la justicia de ustedes soy yo. Si la justicia de ustedes no fuera mayor que esa justicia, ustedes no van a entrar al reino de Dios. Por eso el Señor también, fíjate que cuando tú vas al Nuevo Testamento, prácticamente todos los principios morales que aparecen en el Decálogo y en otras partes del Pentateuco están de alguna manera vigentes para la iglesia, vigentes moralmente, éticamente, no vigentes como ley. Ya, no como que ahí es donde la gente. Sin embargo, no se dice nada del sábado. El Señor lo aclaró muy claramente cuando dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados, que yo os haré descansar. Sí. O sea, los haré sabatizar. El Señor lo que está diciendo es que Él es nuestro sábado. Él es el sábado. Él es nuestro sábado, no un día de 24 horas. Bueno, hay muchos cristianos confundidos con eso, sí. Pero tremendamente confundidos. Entonces, o sea, que yo puedo usar la ética del Antiguo Testamento como una referencia moral y puedo vivir dentro de esa ética, pero mi dirección doctrinal está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Si fuera así, entonces yo podría usar la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión significa equilibrio. La palabra talión quiere decir equilibrio. O sea, si tú me sacas un ojo, yo te puedo sacar uno. Eso es el equilibrio. ¿Ves? Es lo justo. ¿Eh? En Babilonia, escucha esto. Escúchalo, Andy. En Babilonia venía un constructor y hacía una casa. Una casa de aquella época. Había casas grandes y había casas pequeñas, pero vamos a suponer que sea una casa más o menos regular. Y la persona iba a vivir en esa casa, ¿no? Una familia iba a vivir, pero de pronto se caía el techo y le caía arriba a la familia, sin que hubiera ninguna razón física para que eso ocurriera, y se determinaba que la casa estaba había sido mal construida y mató a la familia entera. La ley babilónica decía: tienes que meter al constructor con su familia dentro de una casa y que el techo le caiga arriba. Para aplicar la ley. La ley del talión. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, entonces, si las cosas del Antiguo Testamento estuvieran vigentes doctrinalmente para mí, entonces yo podía usar la ley del talión. Pero la Biblia no, en el Nuevo Testamento el Señor no te dice eso. Al que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, ¿te das cuenta? O sea que ahora, por eso es que nosotros pertenecemos a la teología, yo personalmente, a la teología del Nuevo Pacto. Ahora, en cuanto a escatología, soy idealista. Entiendo que el Apocalipsis tiene un valor permanente. No tiene un valor para el tiempo aquel que se escribió, no tiene un valor para el hecho histórico. Los historicistas caen en un problema, porque es que tienen que estar arreglando los acontecimientos históricos según las profecías que ellos ven en el Apocalipsis. Y eso está muy funny. Y el Apocalipsis no todo pertenece al futuro, cuando se establezca las 70 semanas que dicen los dispensacionalistas. Porque entonces el Apocalipsis no le dice nada a la iglesia, ni le dijo nada a aquella gente. Eso no. Yo tuve, cuando yo llegué de Cuba, tuve la oportunidad de conseguir muchos libros que allá no podía conseguir. Claro. Sobre todo venía con esa duda y con todo, porque yo era dispensacionalista. Y venía con todas esas dudas en mi mente. Y decía: ¿por qué si en la Biblia dice que el anticristo va a venir antes de Cristo? Yo tengo que creer que Cristo viene antes que el anticristo. Y si en la Biblia dice que después de la tribulación es que vendrá el Hijo del Hombre, yo tengo que creer que el Señor viene antes de la tribulación. Yo tenía muchas dudas, porque no entendía, razonaba. Y entonces, cuando yo llegué aquí, encontré la oportunidad de leer muchos libros. Hice 6 años, un seminario personal de escatología. Lo único que estudié durante 6 años fue escatología. Y los reformados, la escatología reformada, la mejor. Hendricks, Hawking, ¿sabes?
Y hay un libro de Hockeman que te lo recomiendo, que se llama La Biblia y el futuro. Oh, eso es excelente, excelente. Y por supuesto la interpretación del Apocalipsis de Hendrickson, Más que Vencedores, que la recomiendo también. Entonces, después que yo leí eso, y leí Dignos el Cordero de Somers, aquí lo tengo aquí está aquí. Sí, ya yo me convencí plenamente que el dispensacionalismo era una equivocación. Era una equivocación. Y no solamente una equivocación, sino que tiene otra serie de implicaciones que no vienen al caso ahora. En su momento lo estaremos diciendo. Pero volviendo al tema del Antiguo y del Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que usted explicó muy bien, no quiere decir tampoco que es que no leamos el Antiguo Testamento. No. Ni que no lo estudiemos. Es parte de la Biblia. No lo reflexionemos. Exactamente. La Biblia es completa. La palabra de Dios. Y predicamos sobre ello y aplicamos. Cabe hacer la aclaración, por supuesto. Para que no se entienda de que es solamente. Por supuesto, no podemos ir al otro extremo. Correcto. No, eso sería un error. O sea, eso sería un marcionismo. Marción llegó a decir que el Antiguo Testamento no tenía ningún valor. Y bien grande. Eso no. Entonces, Daniel ha estado orando compungido por la situación de su pueblo en Babilonia, ¿verdad? Este gran imperio ha caído en manos de los medos y los persas, pero aún así no parece llegar la liberación para el pueblo de Dios que sigue cautivo en Babilonia. El primer texto del capítulo 9 de Daniel nos confronta de entrada con un problema histórico cuando nos dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Hemos dicho que Gugaru o Gobrías habría tomado el nombre persa de Darío. Este era un nombre muy significativo para los medos y los persas, y daba cierta prestancia a quien ejercía el poder. Así que no es nada difícil que Gobrías cambiara su nombre por el de Darío. Se sobreentiende que el texto nos sitúa en el año 538 a.C., o sea, un año después de la caída de Babilonia en manos de los persas, o bien podría ser el mismo año 539, según la forma de contar hebrea, en el primer año de Darío. O sea, estamos situándonos en el momento histórico en que Daniel recibe la profecía. Todo esto es muy importante, ¿eh? Entonces, aunque parezca en principio que no, pero todo esto es importante porque ya estamos situados en un momento histórico. Año 539 o año 538, no me dio más de un año, 538 antes de Cristo, que Daniel sigue funcionando como perdón la redundancia, un funcionario del reino. En este caso, los persas que entran en Babilonia y conquistan el imperio no destituyen a Daniel, ni lo matan, ni nada de eso, sino que lo mantienen como un funcionario por lo eficaz que era este hombre, ¿verdad? Se dice que muy pocas cosas variaron con la caída de Babilonia. O sea, fue como simplemente quitar un gobernante y poner otro. ¿Ves? Ellos continuaron con su vida, no hubo daño a la infraestructura, apenas murieron unos pocos, entre ellos el rey Belsasar, y algunos que hicieron resistencia. Entonces, pero los sacerdotes, para que precisamente no fueran destruidos los templos de Marduk, de Istar, etc., les abrieron las puertas, llegaron a un acuerdo con Ciro para abrir las puertas de Babilonia y que el ejército... Eso de que se desvió el cauce del río, eso es puro cuento de Heródoto. Entonces, el problema surge cuando nos dice que Darío era hijo de Asuero. Hay que aclarar esto. Este rey Asuero fue conocido en la historia como Jerjes, quien invadiría posteriormente a Grecia y llegó a ser el esposo de Esther, la judía. Tenemos aquí una situación extemporánea de proporciones gigantescas. Ciro no murió en el año 538, sino alrededor del 529 a.C. Fue sucedido no por Asuero, Jerjes, sino por su hijo Cambises, a quien le sucedió Esmerdis. Y Esmerdis, en el año 521 a.C., le sucedió Darío I, el primer gran rey con ese nombre.
A los reyes de Persia se le decían los grandes reyes, el gran rey. Este Darío, en el año 490 a.C., envió un gran ejército contra Grecia, pero sufrió un descalabro mayúsculo en la batalla de Maratón, donde los griegos le hicieron trizas. Abrumado por esta derrota, Darío I no duró mucho tiempo. Fue sustituido en el 485 a.C. por su hijo Jerjes, el Asuero de la Biblia, que también una hermana me dice a mí, no pastor, pero no era Jerjes el que estaba, el esposo de Esther, era Asuero. El mismo nombre, sí, es la misma persona. Sí. Que también cometió el error como su padre de invadir a Grecia, donde salió humillado y derrotado después de ser aplastado en las batallas de Salamina y Platea. O sea, estos son los altibajos de los reyes persas en su guerra contra Grecia, etc. Bien, para los asuntos que nos incumben, tenemos aquí una diferencia de 53 años entre la caída de Babilonia en el 539 AC y el advenimiento de Jerjes Asuero en el 485 a.C. Se hace evidente que al menos este Asuero no pudo ser el padre de Gobrías, alias Darío, ni que estaba en el poder en Susa en el año 538 a.C. Sin embargo, podría haber una solución satisfactoria. Este es uno de los problemas con que nos encontramos. Hay un libro de Archer, un escritor bautista también, que se llama Estudios en el Antiguo Testamento, que él explica mucho, es un análisis muy profundo del Antiguo Testamento, es excelente, te lo recomiendo. Entonces, sin embargo, podría haber una solución satisfactoria a este desfase de tipo histórico. La Biblia nos dice claramente que el gobernador dejado por Ciro en Babilonia era Medo. ¿Te das cuenta? Ahí está la clave del asunto. O sea, el que dejó Ciro, que era persa, en Babilonia para gobernar era un Medo. No era un persa. Este se cambió el nombre Medo por el persa Darío, evidentemente para congraciarse con Ciro. Es factible que Guaro fuese un príncipe Medo. No es muy probable que Darío dejase en el poder en Babilonia a un plebeyo sin rango social. El Asuero que aparece en el versículo 1 de Daniel 9 muy posiblemente sería Astiages, el último rey medo destronado por Ciro en el 549 a.C. O sea, generalmente nosotros encontramos el famoso, en los escritos cristianos, encontramos que dice Imperio Medo-Persa. Pero para la época en que estos acontecimientos ocurrieron ya no existía Medo-Persia. Era Persia. Persia se había tragado a Media. Ahora bien, cuando los griegos siguieron llamando medos a los persas, ¿ves? Por eso cuando primero Darío y después Jerjes, el famoso Asuero de la Biblia, invaden Grecia, ellos le llamaban medos. Y entonces la palabra es guerras médicas. Guerras médicas, no porque era la guerra entre médicos, exactamente. O sea, cuyo hijo fue puesto en el poder en Babilonia como una concesión persa a la pérdida del poder por parte de su padre. De todas maneras, este argumento no es conclusivo ni categórico. O sea, yo hago la aclaración de que yo no estoy poniéndole un cuño ni firmando. Es una especulación, como tan buena como puede haber cualquier otra, ¿verdad? Ok, volvemos al caso ahora de Daniel. Daniel ora a Dios reconociendo el pecado del pueblo por el abandono de sus leyes y del pacto. En una de las oraciones más sublimes de la Biblia, Daniel, por cierto, esa es otra cosa que los dispensacionalistas pasan por alto, que ellos dicen, no, porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y ese es inamovible. Ok, de parte de Dios es inamovible. Pero Dios establece, cuando toma todos los libros proféticos del Antiguo Testamento y toma el Éxodo y toma Deuteronomio y toma todo lo que tiene que ver con la ley, hay una condicional, que el pueblo respete y cumpla la ley. Si Dios promete que Él va a mantener su protección sobre Israel por encima de cualquier cosa, Él no va a faltar al pacto.
Pero si el pueblo falta, él no está comprometido. Es como cuando tú y yo hacemos un pacto. Vamos a suponer, tú y yo tú me vas a comprar un carro a mí y hacemos un arreglo. Bueno, el carro tiene que tener estas condiciones, esta y esta y esta. Tú no las cumples, pero si tú las cumples, pero si yo no las cumplo, ¿qué pasa con el arreglo? Con el tratado, no hay, se rompe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sí, Dios va a ser fiel a su pacto, pero Dios no puede ser fiel a un pacto quebrantado. ¿Te das cuenta? Eso sería justificar el pecado del pueblo. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el detalle, como diría nuestro amigo Cantinflas, ¿verdad? Entonces, Daniel ora a Dios reconociendo el pecado del pueblo por el abandono de sus leyes y del pacto. ¿Tú sabes que me está gustando esta forma de ir? Sí. En una de las oraciones, creo que lo vamos a seguir haciendo así. Okay. En una de las oraciones más sublimes de la Biblia, Daniel reconoce que el pueblo está sin argumento que presentar en su defensa ante Dios y pide misericordia. Ahí está la clave. Una de las oraciones más tremendas de la Biblia. Sí. El motivo de su oración es su angustia por la situación de su pueblo y la incertidumbre de lo que sucederá, porque el gobierno que lo llevó cautivo hace más de 70 años ha caído y un nuevo poder se ha levantado en su lugar. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel 9:2. Vamos a ver que estos son números aproximados. Estos no son números redondos. O sea, son números redondos, no son números exactos. Mira, te lo voy a demostrar. El pueblo de Israel no tuvo 70 años en Babilonia. No. Te lo voy a demostrar. En el año, vamos a poner la fecha más antigua desde que puede ser Nabucodonosor entró en Jerusalén por lo menos en 2 o 3 ocasiones. En el 605, en el 590 y tantos, 97 y en el 586. Esta fue la última, ahí fue cuando después se destruyó el templo. Pero del 605 es la fecha más antigua al menos 539 después de Cristo, o sea, antes de Cristo, o sea, cuando cayó Babilonia. Ahí está, número bien curioso, ¿no? 66. 66. O sea, lo que tuvo el pueblo de Israel realmente desde el año 605 hasta acá, hasta el 500, fueron 66 años. Esto te está diciendo que los números son dados en términos redondos. No son números que tú puedes decir, son números exactos así. No. O sea, redondearon a 70. Redondean los 70 años. Okay. Exactamente. Ok. Entonces, la angustiosa oración de Daniel es respondida inmediatamente por Dios con la presencia del ángel Gabriel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, el último sacrificio que se hacía en el día. Hay que aclarar que no se estaban haciendo estos sacrificios. Con la destrucción del templo, los sacrificios cesaron. Pero la hora del sacrificio sí existía. Claro. De los 3 sacrificios. Y él hace referencia a eso. Exactamente. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Supongo que debe ser ahora. Aquí debe ser un error. Ahora. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiendes pues la orden y entiende la visión. Qué importante esto. Ahora sí. Ahora, sí, está aquí. Daniel 9, 20 al 23. He aquí la profecía de las 70 semanas. Daniel 9, 24 al 27. La transcribimos para el propósito de nuestro estudio de la versión Reina Valera del año 1909.
que a su vez procede de la traslación del arameo hebreo de 1569 por Casiodoro de Reina y las revisiones de 1602 por Cipriano de Valera y la del siglo XIX, 1862. Aquí está, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, aquí ya vamos a tratar de ir interpretando, de hacer una exégesis. Está diciendo que hay 70 semanas que están, en el hebreo es dómadas, están determinadas, están desgajadas, están cortadas. Es lo que quiere decir. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso significa que hay 70 semanas asignadas para tu pueblo. Para acabar para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Y esto es apasionante, hermano, y para traer la justicia de los siglos. Este es el título del libro. Y cuando yo vi esto, enseguida Dios me reflejó el título. Este es el título del libro, la justicia de los siglos. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay 6 propósitos bien claros en esta profecía. No hay otra cosa. Ahora después vamos a considerarlo. Verso 25. Sepas pues y entiendas que desde la versión del 60 creo que sí, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, aquí tenemos el punto de partida del cumplimiento de los 490 años. Desde el momento que sea dada la orden por parte de un rey para construir Jerusalén, para reconstruir a Jerusalén y edificar a Jerusalén. Esa es la clave para saber cuándo empieza la profecía. Hasta el Mesías Príncipe. Hasta el Mesías Príncipe. Aquí tenemos otro problema. ¿Quién es el Mesías Príncipe? La gente lee las cosas y como que no las elabora. Entonces, aquí está hablando de un Mesías. Para los preteristas, este es un Mesías. Por ejemplo, fue un sacerdote, Onías III. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque en hebreo Mesías era todo aquel que era ungido. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, ¿verdad? En un sentido el templo era un Mesías, porque había sido ungido, ¿verdad? El tabernáculo había sido ungido, o sea, era un ungido. Pero aquí no te está hablando de un Mesías cualquiera, aquí te está hablando de un Mesías príncipe. En latín, la palabra que aparece no es príncipe, así como nosotros la leemos aquí. El Nasik. Nasik. N-A-S-I-K. El Mesías jefe. El más grande de los Mesías. El gobernador, el más grande de los Mesías. Entonces, ¿de quién me está tratando? De Cristo, del Señor. Está tratando de Cristo. Sí. Porque no hay Mesías más grande que Cristo. Exacto. Esta idea que aparece en español es una idea que viene del Imperio Romano. Príncipe era el título de los emperadores romanos. El emperador romano, que para nosotros es emperador, para ellos era el imperator, pero no era el título principal que él tenía. Imperator quiere decir jefe de las tropas. Así, en calidad de jefe supremo, era como decir el presidente de Estados Unidos es el jefe del ejército de los Estados Unidos. ¿Ves? Pero para el emperador, o lo que era el emperador delante del gobierno romano, era el príncipe, el principal príncipe, no porque había otros príncipes, pero era el primero de todos los príncipes. Entonces habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto no significa que estas 62 semanas está separada de las 7, o sea, están juntas, las 62 semanas más las 7 semanas. Lo que está hablando es de diferencias en este tiempo, o sea, hechos, acontecimientos que van a ocurrir entre unas semanas y otras. El versículo 26 dice que se va a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, vamos a ver que iba a haber
resistencia de parte de los árabes, de parte de los cananeos, de los que estaban allí, y cómo esto se fue parando varias veces la construcción de la ciudad, etcétera, etcétera. El verso 26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, ahí estamos hablando, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, o sea, entendamos, de las 62 unidas a las 7, ¿entendés? Son 69 semanas. Okay. ¿No? Entendemos, exactamente. Y no por sí. Y el pueblo de un príncipe, o sea, hay que entender esto bien, porque si no nos confundimos. Dice que habrá 7 semanas y después 62 semanas. Está hablando de diferencias de acontecimientos en el tiempo. Ok, pero cuando dice aquí, y después de las 62 semanas, tú tienes que unir esas 62 semanas a las 7 semanas anteriores. Claro. O sea, está hablando de 69 semanas. Correcto. Ok. Sí, se le quitará la vida al príncipe, al Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, de un nazik en el hebreo, que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario. En este caso va a ser un nazik extranjero, no va a ser un nazik hebreo. Destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo. Ya esto no tiene que ver nada exactamente con lo que ocurre durante las 70 semanas. Esto está más allá de las 70 semanas. Verso 27. Y en otra semana, ahora ¿dónde vamos al punto? No. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. Y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bien, si nosotros leemos esto así y queremos interpretarlo así tal y como está escrito, nos vamos a meter en un berenjenal, en un galimatías. Porque aquí hay cosas que no se entienden. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué aquello es asado? ¿Por qué? Y eso es lo que muchas personas no se dan cuenta. Cuando tú vas, por ejemplo, a la versión de 1995, a mí me gusta mucho la versión Reina Valera del 95, porque la versión del 95 está ahí, tú ves, te das cuenta que está escrita en poesía, en poema. ¿Ves? Habla aquí de poemas. Entonces tú vas a darte cuenta cuál es el arreglo o el ajuste que el escritor está haciendo en este caso, en esta profecía. Y cuando entendemos eso, vamos a verle claramente. Es como cuando hay un rompecabezas y tú empiezas a armarlo. Cuando tú tienes el rompecabezas ya completamente hecho, tú ves el panorama. ¿Ves? Y eso es lo que vamos a hacer. Si así lo desea, el lector puede comparar esta versión con la de 1960 y notará casi inmediatamente ciertas diferencias. Mira, esta palabra está mal escrita aquí. Hay ciertas diferencias. No solamente del lenguaje, sino también del sentido. Hemos preferido esta versión porque nos parece que está más acorde con el significado general de la profecía que la versión de 1960. No en todas las ocasiones la versión del 60 es más exacta que otras de la misma Biblia RB, o sea, Reina Valera, y creemos que este es uno de los pasajes más connotados. Si hay error, este es uno de ellos, ¿verdad? Después de 1960 ha ocurrido un alud de versiones en diferentes idiomas que afirma el sentido del pasaje en que lo hace la versión hispana del 60, sobre todo en el versículo 27. Pero antes de este año no era así. Al terminar este apartado volveremos sobre este punto, pero ahora nos corresponde considerar otro asunto de mayor trascendencia con relación a la profecía. O sea, para no dejar a la gente en blanco, ya estamos ya cerca del final, para no dejar a la gente en blanco, tenemos que entender que acá en la versión del 60 no dice sobre el pueblo asolado, sino sobre el desolador. El desolador. Ok, pero vamos a tratar de leer un parrafito más. El lector notará que hemos dividido los textos en dos partes. Esto lo hacemos para poder entender mejor el significado de la profecía. Hay algo que generalmente los intérpretes del periodo macabeo y también los dispensacionalistas pasan por alto, y es el estilo literario
con el cual se escribió la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Cuando se lee la profecía en una de nuestras Biblias, parece que nos metemos en el laberinto del Minotauro, con tantos cambios y tantas cosas que parecen ligadas unas con otras. Una incuestionablemente es una persona, otra es la ciudad y otra el pueblo, o más bien dos pueblos distintos y dos distintos príncipes. Sí, señor, te lo digo muy bien ahí. Necesitamos un hilo de Ariadna para meternos en este laberinto. Ariadna Hércules fue a pelear contra el Minotauro en el laberinto, en el famoso laberinto allá en Creta, y entonces Ariadna, la princesa, la hija del rey, se había enamorado de él y le dio un hilo para que se lo atara al dedo, porque todo el que entraba al laberinto, eso es mitología, ¿no? Todo el que entraba al laberinto lo destruía el Minotauro, lo acababa, no tenía forma de salir de allí. Entonces ella le ató un hilo al dedo y entonces por el hilo él podía saber cómo podía salir de eso. Y así lo hizo. Entonces, por eso digo yo aquí, necesitamos un hilo de Ariadna para meternos en este laberinto, llegar hasta su final y volver a salir intactos de él, sin sufrir daño. Esto quiere decir una guía segura para interpretar la profecía y poder sacar de ella la enseñanza apropiada y correcta. Para no cometer un error de consecuencias funestas para el verdadero significado de esta profecía. Recuerde que lo que usted interprete en cualquier cosa determinará si está creyendo una verdad o una mentira. Lo sentimos. No hay otra forma de hacerlo. Voy a leer el último párrafo. Sí. Y después el mes que viene pues continuamos. El asunto es que la profecía, para no dejar a la gente en el aire, ¿no? El asunto es que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, no está escrita en prosa, sino en poesía. Es un poema, y como es poesía, tenemos que darle la cadencia que ésta requiere para poder interpretar el asunto del que está tratando. Si tomamos una versión Reina Valera de 1995, inmediatamente se puede dar cuenta que esta profecía está efectivamente escrita en poesía. Esta versión tiene la gran característica de que los pasajes poéticos de las Escrituras son presentados en el texto de manera diferente a como están la mayoría de las versiones. Así que remitimos al lector a una Biblia RB95. Es por esa razón que hemos dividido cada texto en dos partes, para poder entender qué tiene que ver con el Mesías y qué tiene que ver con el pueblo, la ciudad y el príncipe, y el pueblo que ha de venir trayendo desolación. Ahí nos quedamos y esperamos que el próximo mes sea tan emocionante como ahora, porque esto nos va guiando en lo que es la correcta interpretación de esta profecía, su proyección para el pueblo de Israel y también su relación de alguna manera con lo que es la iglesia de Cristo. Una vez que nosotros hemos podido entender o entendamos qué significaba esto para el pueblo de Israel y las consecuencias que eso tenía que ver con el pueblo de Israel, con relación a lo que pasó después en la historia, la venida de Cristo, la caída de Jerusalén en el año 70, la destrucción del templo y todo eso, nosotros podemos entender e interpretar correctamente qué es lo que pasa con la iglesia y con el pueblo de Dios. Esas son las cosas muy importantes que debemos entender, y de ahí se va a derivar cuál es la interpretación que yo voy a seguir en la palabra de Dios con respecto a Cristo, a la iglesia y al pueblo de Israel y al nuevo pacto, por supuesto. Exactamente. Bueno, pastor, tremendo tema. Muy bueno, está muy bueno de leerlo así, porque así no nos desviamos y no nos vamos para otra. Sí, muy así interesante. Que nada, continuamos entonces, Dios mediante, el próximo mes en esta parte ya para ver esa nueva versión de 1995, esa forma de poema de este Daniel, que nos deja esa profecía ahí tan tremenda, ¿no? Claro. Despídanos entonces en oración, pastor. Vamos a dar gracias a Andy por su tiempo, a ti por todo lo que tú haces, hermano. Estoy muy agradecido con ustedes, y esto es una manera de llevar a la gente, ampliar el conocimiento, el sentido de lo que son las profecías bíblicas, y al mismo tiempo nos llena de alegría y de gozo saber que el Señor no ha hecho las cosas arbitrariamente, las ha hecho para que las entendamos, ¿verdad? Somos nosotros con nuestras actitudes los que
Nos ponemos en una actitud, perdonando la redundancia, de no querer entender la cosa. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos iluminas. Sin esa iluminación por el Espíritu no podríamos hacer nada. Gracias porque tú estás, Señor, delante de nuestro, guiando nuestros pasos, dirigiendo todo, como el ángel de Jehová con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Gracias por nuestro hermano Iván Gil, gracias por Andy, gracias por los hermanos de la iglesia y por todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Permite que puedan ilustrarse y puedan ampliar grandemente su conocimiento sobre las Escrituras. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te lo agradecemos todo y te pedimos tu perdón y tu misericordia para nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga a todos. Pase, pastor.